Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Saludamos a esta hora al economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Hablemos de la situación económica que vive el país y sobre todo la realidad económica que estamos viviendo los ecuatorianos. Usted hablaba de que el país está en un proceso de desinflación. Antes que nada, expliquémosle a quienes nos están acompañando a esta hora, ¿cuál es la diferencia entre la deflación y la desinflación? Que son términos distintos y significan dos cosas distintas también. Así es, la desinflación es cuando los precios comienzan a crecer menos y las tasas son positivas. Mientras que la deflación, los precios tienden a caer y las tasas de variación son negativas. Es decir, entendiéndolo de esta manera, la desinflación quiere decir que igual los precios siguen aumentando, pero de una forma desacelerada, pero no dejan de subir. Es más o menos como un globo. Usted un globo lo desinfla, desinflación. Usted el globo lo pincha, es deflación, para que la gente un poco me comprenda, ¿no? De forma gráfica. Ahora, ante esta situación que de hecho conocemos que el presupuesto general del Estado ha aumentado un 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, del año 2023. Pero esto obviamente se debe por el incremento del IVA, el tema de las gasolinas extra y ecopaís, también están estos impuestos temporales, pero en realidad, ¿de qué manera se traduciría esto para la realidad de los ecuatorianos? A ver, la proforma presupuestaria 2024 se estableció en 35.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pero de esa proforma se necesitaba, para que esa proforma pueda funcionar, se necesita 11.000 millones de financiamiento. Algo que lo veo un poco difícil que lo puedan concretar a finales de año, ya que el ministro de Economía ha dicho en diferentes medios de comunicación que van a conseguir hasta 6.000 millones de dólares al cierre de año. Entonces, ¿eso qué significa? Que el presupuesto final, o sea, el presupuesto devengado y posteriormente el pagado, va a ser menor a la proforma presupuestaria. ¿Y eso qué trae como consecuencias en la economía? Que no se van a utilizar todos los recursos proyectados y que si había obra pública por ejecutar, no se lo va a realizar porque no existen los recursos y por lo tanto la economía tiende a desacelerarse. Es por eso que la tasa de crecimiento para el cierre de este año, tanto el Banco Central como los multilaterales, establecen un nivel de crecimiento menor al 1%. Esto ya evidencia un proceso de desaceleración, que a eso hay que sumarle un proceso de desinflación y que de alguna otra forma no genera buenas expectativas tanto a las familias como también a las empresas, ¿no? Que han dado su punto de vista de optimismo, pero ellos dicen que hay que ser cautelosos con ese optimismo. Ahora, usted dice que de alguna manera no es que ha aumentado la oferta, sino que hay una caída en el consumo, algo que en su momento se había previsto cuando se habló de que se iba a aumentar el IVA del 12 al 15%. Sin embargo, economista Yumibanda, ¿qué otra opción tiene el Estado, el gobierno, para poder tener ingresos, tomando en cuenta que ya estamos viendo cómo los ingresos petroleros cada día son menores? A ver, sí, los precios han ido bajando con respecto a los dos últimos meses, julio y agosto. Sí, ya la ciudadanía absorbió prácticamente el impacto del aumento del IVA y también el aumento de la gasolina eco y extra. Y como le dije, la economía entre una desaceleración significa que no se está produciendo como antes. Entonces, la caída de precios, que la gente dice, bueno, si la economía no funciona, ¿por qué la tasa de inflación está a la baja? Es porque la gente no está comprando. Hay un problema de demanda, hay un problema de consumo. Y eso se evidencia también en las ventas. En junio cayeron las ventas con respecto a meses anteriores. Es decir, si hubo un impacto por el aumento del IVA.
Sí, efectivamente, eso es lo que ha generado. Aquí lo que ha ganado, el único que ha ganado aquí con el aumento del IVA es el gobierno, porque ha habido un aumento de recaudación pequeña en cuestión de IVA, sí, pero a costa de chuparle prácticamente la liquidez tanto a las empresas como, en este caso, a la familia. A la familia. Y un dato adicional. Si bien es cierto, los precios tienden a la baja para el consumidor, sí, la tasa de inflación medido por el IPC está desacelerándose, pero se está generando un efecto contrario a los precios del productor, que es la tasa de inflación medida por el índice de precios del productor. Cada día los costos para fabricar un producto aumentan. Están subiendo. ¿Eso qué significa? Que los negocios cada vez están siendo menos rentables. O sea, por un lado no pueden subir los precios porque la gente no compra, pero por otro lado están subiendo sus insumos. Entonces está disminuyendo los márgenes de rentabilidad y por eso estamos viendo que los negocios prácticamente están comenzando a cerrar o no están comenzando a crecer como debería. Entonces, ese es un síntoma adicional por la cual la economía prácticamente se ha desacelerado. Y si a eso le sumamos que están subiendo las tasas de interés de todo el sector productivo, el sector productivo, hablando de las grandes empresas, medianas y pequeñas, lastimosamente no hay ningún tipo de incentivo para crecer. Entonces, lo que necesita el país es que el Ecuador sea cada vez más barato. En vez de subir los impuestos, baje los impuestos, baje el IVA, 15, el 13%. Y también comiencen a bajar las tasas de interés. Es increíble que la tasa para préstamos corporativos, préstamos comerciales, esté llegando al 15%. Y las tasas para el préstamo productivo esté llegando al 13%. Antes eran 8 y 9% respectivamente. Entonces, eso se evidencia que el Ecuador cada vez está más caro. No se diga las tasas de interés para los préstamos microempresariales que están al 20 y pico %. Entonces, por eso es que no se ve ningún tipo de reactivación y lastimosamente esto va a continuar lastimosamente hasta el año 2029. Esa es la realidad del país. Ahora, economista, lo dije hace un momento, Ecuador tiene cada vez menos ingresos petroleros. Eso significa que dependería cada vez más de los impuestos que generamos tanto ciudadanos como empresa privada. A ver, si bien es cierto la exportación petrolera, sí, viene a constituirse en una principal fuente para sostener la dolarización, pero ya en materia presupuestaria, dentro de los ingresos totales, representa apenas el 35%. ¿Se puede caer un porcentaje? Sí, se puede caer un porcentaje. Y eso que está bajando el precio del barril de petróleo del WTI. Estaba en $69 hace una hora que lo chequeé. $69 el precio por barril. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Buscar en el sector productivo su reactivación. Entonces, tiene que bajar la tasa de interés, tiene que comenzar a focalizar la disminución de ciertos impuestos y tiene que el Estado de alguna otra forma optimizar su gasto. ¿Sí? ¿Para qué? Para ya no depender tanto de los aumentos de impuestos bajo la lógica que va a aumentar la recaudación. Entonces, si hacemos las cosas como deben de hacerse, con un presupuesto transparente, con un presupuesto base cero, haciendo el Ecuador cada vez barato, la economía puede crecer, pero lastimosamente no se ve ningún tipo de acción en ese sentido. Más bien se está continuando con un proceso de encarecimiento, con un manejo presupuestario que lastimosamente no se distingue con los manejos presupuestarios de años anteriores y lastimosamente no se ve ningún signo de reactivación. Usted lo decía hace un momento, también se deberían optimizar gastos por parte del Estado, en el gobierno, ¿no? Pero esto no resulta políticamente rentable. A ver, usted cuando tiene recursos, usted puede activar todo el aparataje estatal. Cuando usted no tiene recursos, usted tiene que entrar en un proceso de adaptación. ¿Sí? Por ahí dicen que de los sueldos y salarios, prácticamente el 70% va para sueldos de policías, médicos. Para la salud, exactamente, y temas de seguridad. Salud, ¿no? Pero hay un 30% que se puede optimizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Presentar una reforma a la ley de servicio público para una contratación de medio tiempo. Si usted analiza, en el país solamente se contrata, hablando de la administración pública, tiempo completo.
Entonces usted ve algunas dependencias que no tienen recursos y los empleados prácticamente no están haciendo absolutamente nada. Entonces, para evitar el despido, contraten los medio tiempo, cámbienles la modalidad de contratación, porque hay asesores que ganan $3,000 sin hacer nada y eso implica un costo para el Estado, un costo para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un ejercicio permanente en eso, pero tiene que haber un cambio en la ley de servicio público. Por otro lado, es importante que, por ejemplo, se priorice la obra pública que realmente tenga un impacto en la población. ¿Qué significa esto? Reorientar los recursos a la obra de infraestructura. Entonces, hay ciertos subsidios que tienen que ser revisados, por ejemplo, el subsidio al diésel industrial y del gas industrial, que le puede permitir al Estado ecuatoriano ahorros y esos recursos destinados a las obras de infraestructura. Y comenzamos a reactivar, el sector privado se comienza también a motivar y todo el mundo comienza a producir. Y eso implica aumento de recaudación tributaria y equilibrio de manera inteligente del déficit fiscal. Entonces, necesitamos que el gobierno realmente oriente los esfuerzos, pero vemos que prácticamente hay un Ministerio de Economía totalmente inmovilizado y solamente se mueven en función de lo que el FMI les demanda, ¿no? Además, esos incentivos al sector privado, al sector empresarial privado, son tan importantes porque se generan plazas de empleo, que es otro de los problemas, de los graves problemas que enfrentamos aquí en nuestro país. Sí, por eso que al inicio de la entrevista le dije que el Ecuador tiene que ser cada vez más barato. Cada vez que solicita una empresa grande un crédito, va a tener que pagar hasta el 12% por tasa de interés. Es sumamente elevado para una economía dolarizada. Eso se tiene que revisar, ¿sí? Ya le corresponde al gobierno hablar con los miembros de la Junta de la Política y Regulación Financiera y con los directivos del Banco Central para que puedan revisar esa situación partiendo por ahí. Segundo, yo creo que el país requiere que el sector privado siga invirtiendo en investigación y desarrollo para que de alguna otra forma aumenten los niveles de productividad. Y tercero, que el gobierno siga buscando acuerdos comerciales. Parece que ese tema se ha quedado totalmente paralizado. Hasta la fecha se pone en vigencia el acuerdo comercial con Costa Rica, por ejemplo. Y no se sabe nada si va a entrar en vigencia o no el acuerdo con Corea del Sur. Entonces, ahí estamos viendo que se maneja de manera lenta esa cartera de Estado. Me refiero a la cartera de producción y comercio exterior. Y no se digan los nuevos acuerdos comerciales. Estamos en acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con Canadá, con Japón. Entonces, con eso aumentamos la frontera de producción porque hay que venderle al exterior y con eso generamos empleo. Pero, insisto, parece que la dinámica por parte de los ministerios que conforman el Ejecutivo no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Queda mucho por hacer en el ámbito económico, sin lugar a dudas, en nuestro país, y esperamos pues que no tengamos que ser los ciudadanos los que carguemos siempre con las medidas que se toman. Le quiero pues agradecer nuevamente al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, buenas noches y buenas noches también a la audiencia. Usted está escuchando